Abraham por Una buena grado observación. como padre de la fe, y sin embargo, el Señor estuvo con él. Sí, Sí, me escuchó. sí, le escuchamos. Entonces, sí, vemos la fe muy grande de Abraham en el principio, cuando él creyó en las promesas de Dios, que pues le dio 7 promesas, pero en su visita a Egipto vemos su temor. Entonces, él desconfiaba de las promesas de Dios y pecó. Vemos que ni Abraham, el padre de todos los creyentes, fue salvo por sus propias obras. Él fue salvo por la gracia a través de la fe. La misericordia. Uh-huh, uh-huh. Muy bien. ¿Otras observaciones? Patricia. Antes decía ahí que se llamaba Abraham y luego se llamó Abraham. Uh-huh. Y antes se llamaba la esposa Sarai y luego la llamó Sara. ¿Y sabe por qué Dios cambió sus nombres? Por lo que sucedió, por lo que mintieron que eran hermanos. No, pues ¿Por la promesa? Sí, por las promesas. Entonces, Abraham, Dios cambió su nombre de Abraham a Abraham porque él iba a darle o hacerle una nación grande. Y Abraham quiere decir padre de muchas naciones. Y en ese tiempo no tenían hijos. Entonces, cada vez que usaba su nombre o alguien le llamaba, él podía pensar en la promesa de Dios que le había dado. Ya. Una pregunta. O sea que el nombre de una persona influye en su... ¿Tiene alguna influencia el nombre que se le ponga a una persona, a un... Pues muchas veces y nosotros también le ponemos nombres a nuestros hijos por alguna razón, o tal vez la abuela tenía ese nombre o algo así. Si Dios nos da un nombre, entonces sí tiene un significado un poco más profundo, y en el caso de Abraham y Sara, eso es el caso. Pero no es que si le ponemos a una persona el nombre de rico, va a ser rico. Faraón. Faraón. Yo, o sea, yo lo que no es una pregunta, sino que sí se tiene que resaltar la fe que tuvo Abraham, ¿no? Desde el momento en que les dijo que se vayan de su parentela, o sea, porque ahí se ve bien de que él ya estaba ahí, y además también tiene que haber tenido ya su fortuna, sus bienes, todo eso, y él no le importó eso, y o sea, hizo caso de lo que el Señor le dijo, que se vaya, que se aparte de su gente, de su parentela, y que se vaya, y que él le mostraría, Dios le mostraría todo en el futuro, ¿no? Y lo que más es, él le dijo que él le convertiría en una nación tan grande. Entonces,
O sea, más aquí es de ver la fe y cómo ellos cumplieron y Dios también, la promesa que le hizo se cumplió. Entonces, es de ver de que Abraham fue obediente. Ujú. Sí, sí, muy bien. Gracias por sus comentarios. Excelente. Sí, y la ciudad de Ur, ellos vivían en Ur y son de Ur. Fue una ciudad muy grande, muy importante. No es que fueron habitantes de cuevas o algo así. ¿Cómo es la palabra? ¿Cavernícolas? Sí, cavernícolas. No eran esos. Tenían su ciudad, su civilización muy Civilizaciones. desarrollada. O sea, ya tenían asentamientos. O sea, ya eran civilizaciones, claro. Sí, muy desarrolladas. Una preguntita. Sí. ¿El nombre tiene influencia en la personalidad de la persona? No sé, ¿a qué se refiere? O sea, por decirle que si le pongo Saraí o Sahara, ¿tiene alguna influencia en la persona? No directamente. Por ejemplo, ¿No? mi segundo nombre es el nombre de mi padre. Estoy muy orgulloso de ese nombre y yo quiero seguir en los pasos de mi padre. Entonces, tal ¿Cuál es vez su eso nombre? Gerald. Ah, Sí, Gerald. Entonces, puede influir en ese sentido, pero no es algo mágico. No es que, oh, vamos a ponerlo a Abraham para que tenga una fe muy grande. O sea, que no determina en sí la personalidad, claro, de... No, no. Sí, a menos que el niño aprenda el significado de su nombre y todo. Sí, sí. Muy bien. Eso es muy común aquí en Ecuador. parece que sí. Generalmente sí creo que tienen esa tendencia. Eso de creer de que pongámosle un nombre santo para que sea santo. Sí. Ajá, más tranquilo. O más tranquilo. Sí. Y suele más como Josuecito. Eso no determina el nombre, porque a veces No determina. Sí. Yo creo que sí tiene influencia, porque todos los Eduardos son locos. Pero alguna vez nos dijeron que nadie pone a su ¿cómo es? Judas. Sí, sí. Pues obviamente es un nombre muy infame. Exacto, y por eso no quiero ponerle. Pero yo le digo allá en el quincho, era Hitler. Ajá, y era muy tranquilo. Y era bien bueno. Entonces no todos no el nombre determina. Y entonces nosotros No determina la personalidad de la persona, de alguien. No, sí, no termina. y nosotros nos reíamos cuando éramos niños, sabíamos decir nombre Don Judas. Y entonces otros que no sabían, uy, ese nombre, claro, pero ese Don Judas es bien bueno, ¿ves? Claro. Sí, imagino que hay muchos Jesús quienes son personas traviesas. Sí. Desafortunadamente. Por ejemplo, yo tengo un sobrinito que se llama Moisés, pero no tiene nada de Moisés. Como Moisés dice que ha sido el profeta más humilde, no se habla en la Biblia que ha sido de todos los profetas el más humilde, Moisés. ¿Verdad? No escuché esa última parte. Que se dice en la Biblia de que
Moisés ha sido uno de los profetas más humildes. Sí, él fue el más humilde y él escribió eso. Qué modesto. Sí, sí. Pero fue por el Espíritu Santo, entonces imagino Moisés escribiéndolo y, ¿de verdad el Espíritu Santo? Suena interesante. Ujú, ujú. Muy bien. Ok, Tengo una pregunta. excelente. Neita, Sí, tengo una pregunta. díganosla. ¿Sí, sí nos escuchan? Sí, Se escucha entre medio. Ajá, entrecortado. Ahí nos hemos Parece que está muy alto el volumen donde ustedes, o Sí. algo así. Hola, creo que se está yendo el internet, se quedaron tiesas. oh, no, sí, sí. Mi mami se quedó con la boca abierta. hacer la pregunta. Ya, sí te escuchamos. ¿A qué se debe que, No te escuchamos. ay, perdón, no escuchan? No, no te escuchó. A ver, escuche, ¿qué digo? A ver, habla. Hola. Mele. Parece que Di. tiene algo en la garganta. Ajá. Está ronco el parlante. Ah, Esperen un minuto, voy a conectar otro parlante ya. Ok. hay interferencia. Sí, Sí. y Patricia, si usted tiene una pregunta o algo, pues Alza la puede manita. participar y todo. Sí, Patti, le escuchamos. Ujú. Nathan, y por ejemplo, verás, yo le puse a mi hija, le puse Saraí, Ujú. porque me gustó, sabía que era la esposa de Abraham, y Sí, también vi un significado que decía la princesa que les une. sí, sí, Ajá, entonces me encantó eso, y por eso también le puse Saraí. sí. Y le dicen Sarita. Mis padres siempre querían ponernos a nosotros, sus hijos, nombres bíblicos, por su Sí. propio gusto. Entonces, Claro. Sara, mi hermana se llama Sara, yo me llamo Nathan, mi Profeta hermano se Mateo. llama Mateo. Interesante. Nathan es en honor a Natán. Sí, Profeta fue, ¿no? El sí, profeta profeta Natán. quien se acercó a David para A David. mostrarle su pecado y su salvador. Ujú, sí. Sí. Ahora sí nos escuchan. Ahí está mucho mejor, parece. Sí. Hablen. Hola. La mami. Yo le digo, hablen, y la mami de estos con los ojos así. Hablen. Ya, yo decía que ¿por qué Dios será que cambió algunos los nombres, ¿no? De los que eran llamados, así como los mismos discípulos cuando fueron llamados, ellos les cambió el nombre. ¿Y a qué se debería eso que les daba como una nueva identidad? Sí, pues, algunas personas cuando estudian la Biblia ven una diferencia. Por ejemplo, Simón Pedro, a veces algunas personas ven una diferencia. Por ejemplo, cuando Jesús está dándole halagos y diciendo que Pedro está haciéndolo bien, usa el nombre Pedro. Y cuando lo reprende, usa su nombre Simón. Entonces, pues, tal vez hay algo ahí, tal vez, no estoy seguro. Puede ser un tipo de apodo. Sí, sí. Está bien, entonces. Sí, sí, porque sí había visto más adelante que cambian, pero bueno. Ya, gracias. Porque, Uh-huh. sí, porque Dios cambió. Jesús cambió. Pero Natán, 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 Uh-huh. sí, porque Dios cambió. Jesús cambió.
cambió. Algo hay. Alguna influencia sí tiene Capaz el nombre. nosotros tenemos otro nombre luego también, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Luego de qué? O sea, cuando vayamos al lugar celestial. Sí, sí, pues No, no nos cambia porque dice que ya están inscritos nuestros nombres ujú, en el libro de la vida. ujú. Muy bien. Entonces, bienvenidos a la sexta lección. Abraham recibe la promesa. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Dios, Padre Celestial, entiendo de esta lección sobre Abraham que eres tú que me llamas para ser tu hijo. No vengo a ti por mi propia fuerza, sino tú me hiciste tu hijo. Gracias por llamarme y hacerme tuyo. Perdono los pecados que hago y ayúdame por gratitud a ti a mejorar mi vida día tras día como tu querido hijo. Pido esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y Julia está con nosotros ahora. Hola, perdón la tardanza. Estaba con una amiga, me pidió ayuda en recogiendo sus cosas de la universidad. ¿No? Recién llegué. Está bien. ¿Y fue un éxito? Sí, un éxito. Ujú. Pero está ahora en su carro. Ajá. Excelente. Ok, tenemos la pregunta de considerar y son las 5 preguntas. ¿Qué son? ¿Qué son las 5 preguntas de considerar? ¿Las 7 o las Sí. 5? Las 7. Ujú. ¿Cuáles son los personajes de la historia? Ujú, ujú. Muy bien, Los objetos o materiales. muy bien. ¿Dónde fue? Sí, sí. ¿Dónde? ¿Cuándo? Muy bien. ¿Qué más? Los eventos de la historia. Sí, sí. Antes de eso hay uno. Hay uno antes, pero. Ujú. ¿Quiénes? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuál es el problema? Sí, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los eventos de la historia? Y ahí el último es si se resuelve el problema. Muy bien, excelente. Son preguntas muy útiles, especialmente cuando empezamos un estudio bíblico porque queremos entender los detalles, queremos entender el argumento de la historia, quién es, qué pasa y todo. Y estas preguntas nos ponen en un camino bueno para comprender lo sucedido. Una pregunta sobre estas preguntas. El propósito de una o... Había mencionado en la anterior clase usted que no siempre va a haber problemas en la historia o algo así. Usualmente eso ocurre con objetos. A veces no hay objetos, entonces es una conversación o algo así. Siempre va a haber un dónde, creo. Pues, a veces no sabemos dónde, pero por lo menos podemos decir en la tierra. Ya. Pero una buena pregunta. Entonces, sí. ¿Otras personas? No sé, creo que se fugaron de la clase. Estoy copiando antes de que quite. Ok, voy a Claro. esperar. Voy a esperar. Esta es. A ver, yo voy a hacer algo.
Ya. Nathan, ¿nos Sí. puedes escuchar? Ya Muy estábamos bien. intentando ubicar bien el audio porque se dañó un poco la laptop de Fabiol. Ah, sí. Entonces estamos con el audio de mi teléfono para poder escucharte mientras vemos en la laptop de Fabi. Excelente. Entonces, sí. Ya, pero voy a conectarme por el teléfono de David que tiene mejor audio que el mío. Entonces, Wow, un minuto, great. yo me conecto. Un minuto. 3 personas conectándose con 3 dispositivos de la misma 3 clase. personas de 3 ubicaciones. 3 personas en un solo lugar. Uh-oh. Uy. Un Silent, eco. please. ¿Ahí pueden escucharnos? Sí, sí. Sí, ahí está mejor. Ya. Ya, gracias. Perdón. Gracias. Ahora sí, continuemos la clase. Pero no les vemos. No hay problema. Gracias. Ok. Sí. Ya puedo, a ver. Ya. Si tienen sus Biblias, podemos leer esta sección de Génesis. Entonces, busquen Génesis 11, 27, y vamos a leer el final de ese capítulo y todo el capítulo de 12. Lee, Sí, cuando lee. ujú. ¿Aló? Sí, por favor, puede leer Leo. 27 a 32. Del 27 a ¿cuál? 32. 32. Solo. Ya. Dice, esta es el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán. ¿Sí está bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, porque es una nueva versión, creo. El cual tuvo otra llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto, Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Terah a los 200 años de edad. Bueno. Hasta ahí, ¿no es cierto? Sí, hasta ahí. Ahora, ¿alguien más quiere leer 1 Yo leo. a 9? Ya, continúa. Dice, Dios llama a Abraham. Abraham dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegar. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.
Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-El y plantó su tienda, teniendo a Bet-El al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negué. ¿Negué? Negev. Negev. Negue. Ujú. Negué. Negev. Negué. Ya. Creo. Yo puedo. El español tal Negev. vez lo pronuncio mal, entonces no debo ser el maestro de pronunciación de español. Creo que en español puede que sea negue y en inglés puede que sea nigue. ¿Qué No es, sé. hermana? ¿Qué es? No. Porque yo Negev. tengo aquí N-E-G-U-E-B. Pero tiene Por eso tilde. Negev, 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 Negev. 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 Ujú. Sí, Pero en inglés la S se pronuncia I. sí, pero estamos leyendo ahora una Biblia en español. Negev. Ay, entonces Negev. Ajá. Muy I bien. am sorry, teacher. Ok, muy bien. ¿Quién quiere leer 10 a 20? Yo, Ok. Barbie. Ya, perdón. Dice, hubo un tiempo de sequía y escasez de comida en la tierra. Así que Abraham se fue a vivir un tiempo a Egipto porque la hambruna era muy fuerte. Antes de entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, esta mujer es su esposa. Luego me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Diles que tú eres mi hermana para que por ti ellos sean amables conmigo y no me maten. Así pues, cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era una mujer muy hermosa. Cuando los funcionarios del faraón la vieron, le contaron al rey y lo hermosa que era. Entonces llevaron a Sarai a la casa del faraón. Gracias a Sarai, el rey fue muy amable con Abraham, quien adquirió ovejas y cabras, ganado, asnos, esclavos, esclavas, asnas y camellos. Luego el Señor mandó una epidemia sobre el rey y su gente por haber tomado a Sarai, la esposa de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué rayos has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué me dijiste, ella es mi hermana, para que yo me casara con ella? Ahora aquí está tu esposa, tómala y vete. Entonces el rey dio órdenes con respecto a Abraham para que lo dejaran seguir su camino a él y su esposa junto con sus posesiones. Ujú. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a usar las mismas 7 preguntas que mencionamos en la pregunta de repaso para entender esta historia mejor. ¿Quiénes son los dos? Sí. Yo tengo una pregunta. En la parte que dice en Génesis 12:17, dice, el Señor mandó una epidemia sobre el rey y su gente por haber tomado a Sarai. Cuando se refiere que ha tomado a Sarai, ¿es porque ya la poseyó o en qué acción estamos hablando el tomar? Sí, no parece que él había tomado o tenido relaciones sexuales con ella, pero parece que vivía en su casa, se formó parte de su harem. Parte de su... Harem, eso es el grupo de mujeres que tiene un rey. ¿Cómo se llama eso? Ah, ya. Ok. Ya, Nathan, gracias. Ujú. Pero por eso, pues, vemos que Dios le había dado una promesa muy importante a Abraham, que Abraham, iba a tener un hijo eventualmente con Sara. Y si ella está con otro hombre, el rey, y él está teniendo relaciones con ella, algunas personas van a tener dudas. Entonces Dios quería evitar eso. ¿De quién es el padre?
Entonces, no sabemos mucho de qué tipo de epidemia era, pero tal vez fue un tipo de epidemia sexual o algo así. Ya. Enfermedades sexuales. A lo mejor no sabemos, la Biblia no nos cuenta de qué tipo de enfermedad tenía. Ujú. Está bien. Ya. Ahí está todo el mundo. Sí. Del 1, Génesis 12, del 1 al 20. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? A ver. Abraham, Lot, ¿Sí? ¿Otro? Sarai, Sarai. el faraón, Ujú. Los egipcios. Los egipcios, sí. Ujú. La parentela de Abraham. Ok, toda su familia, sí. Tenemos Harán, tenemos... Y el Señor, el Señor Dios, que fue el que les dijo que vayan. Sí. Ujú, ujú. Lot. El sobrino. Ujú. Creo que hemos mencionado, pues, Terach, Abraham, Nacor, Harán. Y aunque se menciona el nombre de Abraham primero, probablemente Harán era el primogénito, pero no sabemos exactamente, porque vemos que Nacor se casó con la hija de Harán, y si son hermanos deben tener edades muy diferentes. Si Nacor tiene la edad de poder casarse con la hija de su hermano. Con su sobrina, en este caso. Sí. Es el 27, o sea, el 27. Milca. Sí, olvidé de poner, pues, sí, ahí, Milca. Pensaba que olvidé de poner Milca. Sarai, Lot, los señores mencionamos, El padre de los Terach. egipcios, faraón y los funcionarios del faraón. Nahor, Harán, el papá de Lot. Ay, yo creí que rompió. Cargador. Sí, esto es. ¿Todo bien con esta pregunta? Mami, sí, no le quedó. Pues no estaba en mi cama, una cobija. Ay, ya se quedó. Ya. No, todo bien, Nathan, gracias. Seguimos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? El árbol de Moré. ¿Qué más tengo? Sí. Yo diría que eso es un lugar más que eso, pero es un objeto, es un tipo de hito. Las montañas, posesiones que, las posesiones que te fueron dejando, ¿no? Las posesiones. Ujú. los bienes. Sí, los bienes. Bienes que habían acumulado. Los animales y todo eso, y tienda. el altar que construyó Abraham. Sí, el altar. Muy bien. Y campamento. Un campamento, sí. Ujú. De hecho, él erigió 2 altares en esta historia. Sí, 2 altares, ¿verdad? Sí, también hay. Los regalos de los egipcios son parte de sus bienes, eventualmente.
Los regalos de los egipcios. Aquí tenemos dónde. Tenemos un mapa El aquí. palacio también. Ah, sí, el palacio. Es como lugar. Ujú. Ustedes pueden ver la flecha que tengo en mi computadora para mostrarles. No, yo pensaba que Sí. Zoom tenía una luz, pero no puedo encontrar la luz. Julia, ¿sabes dónde está la luz? No, nunca he encontrado. El punto de luz. No sé. A ver. De Ur, ¿no? Sí, él empezó en Ur y de hecho en ese Pasaron entonces Babilonia. estaba a la orilla. Estaba en la orilla del mar, pero Ajá. a través de los años se llenó con tierra. De hecho, unos como 200, 300 kilómetros ahora está de la orilla. Pero antes se acercaba el mar más. Entonces, él se mudó hacia Arán en el norte y bajó Ajá. hacia Canaán y también el Negev estaba en Pasó el sur Damasco. de Canaán y tenemos Egipcio, egipcios. Los egipcios viven en Egipto. Claro. Y Egipto queda donde viven los egipcios. Muy bien. Y una Antes pregunta. caminaban mucho, ¿no? Sí, Caminaban mucho. sí. Él tenía un hogar, sus pertenencias y todo, y ¿a qué edad se mudó? ¿A qué edad recibió la llamada de Dios? 75 años creo que era. Sí, a sus 72. 75. Ujú, sus 75. 75. Entonces, ok, Abraham desde... Y o sea, una pregunta. ¿Y Dios les guiaba? ¿O ellos por su cuenta iban? ¿Cómo? No, él dijo, vaya hasta que yo diga. Ah, pero, ¿y por qué no les hizo cruzar de Ur directamente a Siquem? Porque aquí hay un desierto No se- inmenso. No se puede cruzar directamente. No se puede cruzar directamente porque hay un desierto. Ya es muy desértico, ya. Sí, Entonces sí. rodeaba más o menos por donde había agua, ¿no? Sí, tenía que seguir Por los donde había ríos. ríos. Porque tenía ganado, Sí, tenía rebaños, tenía camelos. sí, Ujú. ya. Porque si cruzaba así era muy Sí. ¿Alguna pregunta acerca del mapa? Y Nathan, ¿dónde vemos ahí Negev? No tiene un nombre, pero aquí donde vemos la ciudad de Beerseba. Beerseba comienza al norte y todo entre Cades Barnea y Beerseba es el Negev. ya. Ya. Ujú. En la península de Sinaí, donde hay mucho petróleo, ¿no? Ese es el sector que hay petróleo. Hay más petróleo aquí cerca de Ur y Babilonia, pero no soy experto de depósitos de petróleo. Ya. Pero es la región petrolera, sí. Sí. O sea, sí, es que no. Ya. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Cuando Abraham tenía 75 años. Sí, muy bien. Eso es algo. Ujú.
No lo tengo aquí, pero es una buena respuesta. ¿Y sabe aproximadamente cuándo vivía Abraham en la historia del mundo? 200. Abraham, creo que vivió. Por aquí decía 200 y pico. 200. Ujú. Sí, ¿Dónde estaba? entonces estamos a unos siglos luego del diluvio y también estamos a unos 200 años antes de Cristo. 2000 o 200. 2000, ¿qué dije? 200, Ah, como me equivoqué. lo que dije. Sí, Entonces, son 200. 2000 años antes de Cristo. Ya. Entonces, si lo pensamos bien, aproximadamente el tiempo que pasó después de Jesús y antes de Jesús es la distancia igual entre nosotros y Jesús y entre Abraham y Jesús. Mm, El tiempo antes entre nosotros. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas en la historia? El La problema de esta mentira. historia, Para mí es mentira o el engaño. Ok, sí. Ujú. El temor de Abraham, ¿no? Porque decía que, Mentira, o sea, temor. ella temía de que por el hecho de que Sarai era hermosa, entonces iba, iba realmente él como que ya presentía de que por su belleza va a tener problemas. Y también la falta de fe, porque el Señor ya les dijo que ellos van a ser, van a tener naciones y todo eso, y ese temor les hizo que Abraham mienta. Ujú, ujú. Sí, muy bien. El Entonces, temor le acarreó a la mentira. El temor le acarreó a la mentira. Le acarreó al engaño. ujú, ¿Sí o ujú. no? Sí, sí. Entonces, tal Por vez eso dice, ¿quién teme? Por eso también Jesús decía, el que ama, o sea, el perfecto amor desecha el temor, ¿no? Ujú, ujú. Sí, y tal vez podemos resumir todo lo que ustedes han dicho en una sola pregunta. Abraham confiará en las promesas de Dios. Entonces, al principio dio algunas promesas. ¿Qué pasará con eso? O ¿Cuáles sea, son los... Dios no fallaba, pero ¿Cuál sí? No, Dios no falla. no, Dios no falla. El hombre es el que falla. Ujú, ujú. Ahora, contemos la historia con sus eventos. ¿Cuáles son sus eventos? Bueno, el primer evento sería la salida, o sea, lo que le llama el señor Abraham, y ya salen dejando a su país y a toda su familia. Ujú, Ese es un evento. Luego, cuando Abraham va a Canaán, y ¿qué más? Ese fue cuando tenía la edad de 75 años y viaja por toda esa tierra hacia el santuario de Siquén, y fue hasta el gran árbol de Moré en el tiempo de los cananeos. Y ujú, luego dice que el Señor se le apareció ahí a Abraham y le dijo que les dará la tierra a todos sus descendientes de Abraham. Entonces ahí Abraham construyó un altar. Luego nuevamente se trasladó a otro lugar Abraham, y también allí él construyó otro altar
llegó a la montaña del oriente. Dice al otro hasta que llegó a la Harán. montaña del oriente de Betel. Allí armó su carpa. Entonces ahí también vemos de que Abraham siempre estaba muy pendiente de Dios, del Señor, y siempre él construía los altares para el Señor. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntenme algo. Sí, también vemos cuando el ingreso de Abraham y Sarai a Egipto, dice que como hubo un tiempo de sequía y de escasez, ya no tenían alimentos, ¿no? ¿Tuvieron que ir a Así que, Egipto? sí, así que Abraham se fue a vivir un tiempo a Egipto porque era muy fuerte la hambruna. Y antes de entrar a Egipto, Abraham le dijo a su esposa que ella es una mujer muy hermosa, pero que cuando sepan esto los egipcios que Sarai era la esposa, le iban a matar. Eso pensó Abraham. Entonces él le dijo que a Sarai que se hiciera pasar por su hermana, para que así fueran amables con él también y no le maten. Así que cuando entraron ya los dos a Egipto, dijeron esto, ¿no? Esto que habían ellos mentido y quedado de acuerdo. Entonces, cuando los egipcios le vieron a la esposa a Sarai, vieron que era muy hermosa. Así que le contaron esta noticia al rey. Y Sarai, bueno, el rey, como pensaba que era la hermana, fueron muy amables con ella y también con Abraham. Así que les dio ganados, cabras, ovejas, esclavos y esclavas para que estén al servicio de ellos. Pero luego de eso, el Señor mandó una epidemia sobre el rey porque el rey de Egipto había tomado, creo que, no, bueno, iba a tomar a Sarai, ¿no? Por causa de esposa de Sarai, Abraham. mujer de Abraham. Entonces, bueno, no sabemos ahí si, no, bueno, dicen que no se le ha tomado, ¿no? Pero quizá en sus pensamientos ya le tomó. Entonces el faraón le llamó enseguida a Abraham y le dijo que qué estaba haciendo, que por qué había hecho eso, porque mintió que no era su hermana, sino su esposa. Entonces, él dijo que él pudo haber dicho que se iba a casar con ella, pero él reconoció, el faraón sabía que no debía hacer eso, así que le dijo a Abraham que le devolvió a su esposa y le dio órdenes para que se fuera de ahí, que siga en el camino, que siga adelante en el camino, ¿ya? Sí, muy bien. Entonces, O en la última parte de la historia vemos sea, una situación muy rara, porque vemos un rey pagano, él no fue creyente, reprendiendo al padre de todos los creyentes. Entonces, él tenía mucha vergüenza en ese momento. Y que le dijo que se vaya. otro evento que dar es el castigo de Dios que mandó a la familia y al faraón mismo. Muchas gracias. Aunque ellos no tenían la culpa, no, sino que fue consecuencia del temor y de la mentira de Abraham. Y Nathan, Sí. una pregunta. El faraón, cuando vio que las plagas estaban ya en su familia, él sabía que eso es de Dios, que estaba llegando eso, porque no estaba algo, o sea, él notó algo de eso que estaba mal. Sí, exactamente, él vio la conexión. Pues una historia similar pasa en otra parte de Génesis. Y me parece que tal vez una visión o algo así para hacer la conexión. Estamos sufriendo esta plaga por esta razón.
Mm, Otro evento es la expulsión, ¿no? Porque le expulsó el ujú, faraón a Abraham. ujú, ujú. Le Correcto. expulsó, le mandó sacando. Fueron hechos. Bueno, o sea, no se molestó porque le metieron. Nathan, Sí, quizás si entonces no hubiese habido plagas, hubiese tomado a la esposa de Abraham, ¿verdad? sí, sí, parece que sí. Ujú. Ajá, entonces ¿Cómo? Pero ahí también vemos la mano de Dios, porque Dios ya tenía los planes tanto para Abraham como para Sarai. Entonces ahí fue la mano de Dios que inmediatamente envió esta plaga. Podemos ver eso. Y también vemos que también este rey, pienso que también algo ha de haber puesto en el corazón de él, Dios mismo, para que él diga, no, o sea, porque él le reprende a Abraham, le dice que por la mentira yo pude haber caído y tomado como mi esposa a Sarai. Entonces Claro, Dios mismo se encargó de poner eso o ese temor o lo que sea en este faraón y que no le topase a Sarai. Ujú, ujú. O Muy sea, bien. que a la final Dios siempre les cuidó. Sí. Muy bien. Y se resuelve el problema que mencionamos. ¿Cómo? Sí, con la mano protectora de Dios, porque pese a que me mintieron, pues no pasó nada, no les pasó nada malo, ¿no? Ni a Abraham ni a Sarai. Entonces, al final Dios, vemos ahí, ¿no? Que Dios mismo les protegió y les sacó nuevamente de esa tierra y también creo que sí fueron suministrados con alimentos para que en su viaje no padezcan de hambre. Ujú, Y también vemos que inclusive cuando fueron echados por el faraón, Fueron echados con enviaron todos los que tenían. ajá, igual sí, porque pudo haberles echado sin darles nada, ¿no? Ajá. Pero sin embargo les dio bien. Ajá, entonces, sí. ujú, ujú. Sí, muy bien. Gracias. Y si estamos pensando desde la perspectiva de la fe de Abraham, Abraham confía, así y no. Entonces, con las promesas muy grandes, él confía, pero, y vamos a mencionar eso más tarde cuando consideramos el pecado que podemos confesar. Muchas veces después de un ejemplo, una ocasión muy grande de la fe, nos caemos con las cosas terrenales y nos pues dudamos, no confiamos tanto. Abraham, o pues nosotros somos como Abraham. Ajá, así es. Sí. Ujú. Sí, nosotros al menos creo que somos más susceptibles que alguito nos pasa y ya estamos desesperándonos, ya, El temor. ajá, tenemos temor y todo eso. Y, y más sería en esa época de Abraham que se iban eh, a una tierra desconocida y todo, ¿no? Ujú, Entonces, sí, ujú, nosotros, claro que siempre estamos cayendo en pecado, ¿no? ujú. Igual de no acordarnos, no recordar las promesas de Dios. Es Muy bien. Y también se puede observar que el propósito del Señor, de Dios, sigue adelante sí, porque llegar a Egipto no era el propósito de llegar solamente a Egipto, sino que tenía que seguir hasta la tierra donde va. ajá. Ujú. Sí. Ujú. Ok, ¿algunas preguntas acerca de los hechos de la historia?
¿Ok? Vamos a considerar la sección de consolidar, ¿no? Vamos a consolidar lo aprendido. Ya. Yo digo, casi le digo otra vez. Ya no tengo espacio, mi mamá. Consolidar. Sí, pues para nosotros, para mí, esa palabra considerar es difícil. Yo tengo que batallar con ella. La primera les di una respuesta, pero hay muchas respuestas. ¿De qué se trata la historia que vimos hoy? En una sola oración. El llamamiento de Dios a Abraham. Y el pecado de Abraham y Sarai cometido en Egipto. Ok, muy bien. Adelante. Que a pesar de lo frágiles que somos los seres humanos, Dios cumple el propósito, a pesar de todo, a pesar de los errores que podemos cometer como humanos, pero el Señor sigue adelante. Él no se queda y sigue adelante hasta cumplir el objetivo de Él, de Dios. Muy bien. El ejemplo que yo tenía era, Dios llamó a Abraham y a su familia a Canaán, donde prometió bendecirlos y protegerlos, y pudiera añadir algo acerca de su pecado en Egipto. También vemos un cambio en el libro de Génesis. Antes contaba la historia de toda la humanidad. Y ahora, Jesús, Dios... Una preguntita. Un momento. Ahora vemos que Dios está reduciendo o limitando la historia y haciendo, pues, enfocando en una sola familia, porque de esa familia vendría el Salvador. Ya. Una pregunta. ¿El cambio de nombre sucede más adelante en la historia? Más El adelante. cambio de nombre. Sí. Más adelante. Ah, ya. Aparece en capítulo 17. 17. Okay. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? El miedo, el temor y olvidarnos de las promesas. La duda. El engaño, La mentira. La mentira. El olvidarnos realmente de las promesas que nos ha hecho y que Dios cumple. La duda. Sí, la duda. Dejarnos ser distraídos por los eventos de la vida. Oh, hay una hambruna, hay una sequía. Tenemos que huirnos de este país a Egipto y tengo miedo. Ellos van a matarme ahí. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Que le libró que le libró a Sarai de caer en manos de Faraón. Sí, entonces Él los mantiene salvos y sanos. Sí, amén. Y también Dios usó a el faraón para disciplinar a Abraham y Sarai también. Sí, entonces él debió aprender algunas lecciones de Faraón, quien fue más piadoso que él.
También en el cuidado que les dio Dios durante su travesía. Ujú, ujú. Sí, él también lo bendijo a través de su estancia en Egipto, porque él hizo que Faraón diera muchas cosas a Abraham. Hizo un hombre muy rico. Ujú. También en las promesas que le dio 7 promesas y uno nos toca a nosotros. Que de la descendencia de Abraham nacerá el Salvador. Sí, no lo dice en tantas palabras, pero dice esto: por medio de ti serán bendecidos todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo puede ser bendecido todo el mundo a través de Abraham? A través Porque de él iba a salir, sirviente. porque de él iba a venir el Salvador para todo el mundo. Ujú, ujú. Sí, de hecho, esta promesa se repite en la Biblia algunas veces porque Dios quiere darnos el conocimiento de sus promesas y especialmente a través de esa familia, de esa nación. Ya. Porque de la familia de él nació el Salvador, de la raíz de él. Ujú, ujú, ujú. Correcto, Imagen. correcto. Por medio de ti serán bendecidos. Ujú. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Confiar en sus promesas. Confiar en sus promesas. A escucharle a él Sí, y sí. no a nuestros pensamientos que a veces queremos hacer nosotros. Me parece que esto está mejor si lo hago así. Sí, y vemos que Abraham a sus 75 años obedeció a Dios cuando él no sabía por cuánto tiempo iba a viajar. Él tenía su hogar, su vida ahí en Ur, pero obedeció y siguió. Ujú. O Queremos sea tener esa actitud que también. por una cosa, que por gratitud a él podemos dejar nuestra comodidad, por gratitud a él se merece que experimentemos salir de nuestro confort. Sí, 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 eso es una aplicación. También el camino que Dios nos da muchas veces tiene mucho sufrimiento. Amar a personas es difícil y nos puede lastimar, pero sabemos que Dios está con nosotros y Él nos usa. ¿Qué nos enseña Dios a pedir? Porque fácil es de estar en el hogar, en el lugar donde nació, con su gente, con su familia, pero lo duro es cuando tiene que ir a otras personas, a otro grupo social de diferentes costumbres, diferentes, incluso idioma también. Correcto. ¿Alguien más? Sí, es cierto eso, como dice la hermana Ruth, que a veces creo que humanamente se nos apodera un tanto de miedo y da miedo cuando tienes que irte a otro país, ¿no? Porque dices, ¿y ahora qué costumbres, qué leyes hay que ver ahí, qué tal la gente y todo? Entonces creo que se nos apodera un tanto de miedo, pero sin embargo, si es la voluntad de Dios, pues que tengamos que ir, Él mismo nos va a ayudar y nos olvidamos de eso.
Ujú, ujú. como Abraham dejó todo. Sí, estoy de acuerdo con ustedes, pero también podemos ver una aplicación que no sea tan grande como mudarse a otro país o algo así. Inclusive ah, cuando hablamos o interactuamos con personas de otras familias. Cada familia tiene una cultura, cada familia tiene un lenguaje en un sentido y cada persona tiene una experiencia diferente. Sí. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Podría ser cuando alguien está de viaje. Sí, cuando uno está de viaje o un cambio grande en la vida. Exacto. Ajá. Un cambio de barrio, un cambio de vecindad, un Sí, cambio de ciudad. Quizás también a alguien que no cree o quizás que duda de que Jesús vino para salvar a todo el mundo, porque es muy claro aquí que por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ujú. Sí, cuando hablamos con personas acerca de Jesús, podemos hablar acerca de las profecías que se cumplen en él. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, y de hecho en muchas partes del Nuevo Testamento hace referencia a Abraham y a Sarai. Y vamos a ver una de esas aquí. La fe de Abraham en Hebreos 11. ¿Alguien quiere leer esta primera diapositiva? Yo quiero, Sí. ya. La fe de Abraham, Hebreos 11, 8 al 16. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. ¿Puedes quitarle eso? Perdón. Por la fe. Ya. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extranjero en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Siguiente. Sí. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también, de un solo hombre que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está en la orilla del mar. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver, pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, al contrario, les ha preparado una ciudad. Muy bien. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué está diciendo? ¿Qué fue la actitud de Abraham? ¿Qué fue su meta? La fe puesta en Dios. Sí, sí. Mm, Y
Y él no esperaba solamente una tierra terrenal. Él esperaba una tierra celestial. Celestial. Ujú. Sí, la patria celestial. Y se ve algo también muy impactante de Abraham porque dice que confiaba en que Dios cumple lo que promete. Ujú. Sí, a veces personas dicen que la fe es ciega, pero no, la fe ve y ve la situación. Sara reconoció que ella no podía tener hijos. Abraham reconoció que él no podía tener hijos por su edad. Ellos veían los datos, veían los hechos claramente, pero también veían las promesas de Dios. Ujú. ¿Qué más aprendemos? Con esta pregunta podemos, ¿qué les llama la atención de la fe de Sara y Abraham? Ya hemos contestado un poco, pero ¿hay algo más? La obediencia. La obediencia, sí, la obediencia que fluye de la fe. Él creyó y después obedeció. ¿No? Por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia, sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Sí, entonces vemos que él dejó su tierra, él también veía la tierra celestial, él sabía que iban a tener hijos, aun cuando ellos estaban en su vejez. Sí. Y también la fortaleza hasta en el cuerpo, ¿no? Porque tenían esa fortaleza para caminar, para hacer toda esa travesía. Y a más de viejos, tener hijos todavía. Sí, sí. O sea que no solamente se refiere a la fe, o sea, espiritual, sino también que esa fe espiritual ordena a nuestro cuerpo terrenal, que es tierra, a que siga funcionando, ¿no? O sea, desempeñando a pesar de su tiempo, a pesar de que, por ejemplo, lo que me admira es que no hay vejez en ellos, a pesar de que ya tienen su edad. Pues ellos tenían vejez, por eso fue imposible. No, me refiero a la vejez espiritual y también de su cuerpo. Eran viejos, pero no eran viejos. No sé si me entiende. No Eran entiendo. años, tenían sus años, pero eran fuertes, porque un viejito de 90 años, hágale caminar todo eso, se muere. Sí, sí. Y también fue otra Peor época. que Ellos no tenían aviones, ellos no tenían McDonald's tampoco. Pero sí, fue una vida muy dura. Okay. La viejita que era Esteban tuvo de joven y a la vejez tuvo el hijo. Sí, Pasar eso por el fue, proceso de parto, porque eso, no había ahí para que le hagan cesárea, sino pasar por el proceso del parto que es duro. Por eso digo que era viejito, o sea, eran viejitos, pero eran jóvenes. Fuertes.
fuertes Sí, espiritualmente. eran fuertes, pero todavía no tenían la capacidad. Fue un milagro tener un hijo a esa edad. Ujú, Claro. ujú. Y también vemos algo que llama, o sea, que como dice la atención de la fe de Sara y Abraham, también vemos que ellos confiaban en Dios y obedecían porque querían ir y llegar a la ciudad que tiene bases eternas y que era construida por Dios. Ujú, ujú. Muy bien, gracias. ¿Algo más acerca de esta pregunta? Que ellos fueron, todos ellos eran hombres que tuvieron toda la fe y toda la vida hasta que murieron, ellos se mantuvieron con la fe. Ujú. 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 Y todavía en nuestros tiempos actuales tenemos todavía más privilegio el hecho de que Jesús, o sea, tomó todas nuestras, o sea, él cumplió todo el proceso de maldición y nosotros ya no tenemos esa maldición. Por lo tanto, en Jesús nos podemos actuar y reprender, no sé, o sea, es una idea, reprender a ese virus que está ocasionando muertes. Si Jesús es más poderoso o esa es la voluntad de Dios. Esa es la duda mía. Oh, sí, sí. En este mundo vamos a tener problemas. Dios no promete que va a destruir todas las enfermedades y virus aquí en la tierra, pero nosotros tenemos una eternidad esperándonos en el cielo, donde no habrá enfermedades ni virus y todo eso. Pero Dios usa lo que está pasando en el mundo para llamar a personas a sí mismo. Entonces, es algo que es un efecto de pecado. Entonces, vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. Todo el mundo gime, dice Romanos 8, esperando la llegada del Salvador al final, en el día de juicio. Pero muchas personas, y eso no es correcto, dicen, oh, si usted tiene fe, no va a contagiarse con el virus. Ah, no, tampoco, pues. Dios no dice eso en No, ninguna parte de la tampoco. Biblia. Para eso el Señor nos dio sabiduría, inteligencia, ¿no? Pues, o sea, si tengo que ponerme, utilizar todos los medios para evitar el contagio, pero podemos, en el nombre de Jesús, reprender, no sé, matar a ese. No, yo, Sí, A machetazos le va a matar al virus. no, Dios, apunte Dios, fe, apunte oración, solamente la fe y la oración. Si es la voluntad del Señor, por supuesto. sí, Dios quiere que Porque oremos. Dios quiere que oremos por nuestras autoridades, que ellos tengan la sabiduría de manejar la situación bien. Dios quiere que oremos que cuide de nosotros y de personas, de países. Sí, eso es bueno. Algunas personas y algunas iglesias dicen, oh, tenemos que declarar que se largue el virus. ¿No? Sí. Pero siempre oramos. Usted dijo, Ruth, según la voluntad de Dios. Okay, sí, sabemos que tú controlas todo y sabemos que tú estás controlando la situación. amén. Entonces, desde nuestra perspectiva, pues, por favor, saca este virus, sácanos de esta situación y todo, Sí. pero según tu voluntad, porque sabemos que tú tienes nuestro futuro en el cielo en mente y tal vez Él deja que suframos un poco de tiempo en la tierra para mantenernos firmes en la fe.
y para que recapacitemos, para que cojamos, o sea, tomemos más la fe, que el Señor nos dé crecimiento, nos acrecente la fe y seguir adelante. Ujú, ujú. Bien. Bien. Y ahora, pues ya conocen muy bien las 5 preguntas, pero vamos a recalcar algunas cositas con cada una. ¿De qué se trata la historia? Siempre usamos esta pregunta para resumir todo lo aprendido en una sola oración. Hacer o resumir algo nos ayuda a usar la mente. Es muy difícil resumir una historia larga en una sola oración. Entonces estamos pensando la historia bien. Sí, regresa corta. Y consolidar. Sí, consolidar. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ahora estamos viendo la ley de Dios que nos hace sentir tristes. ¿Qué pecado hay ahí? 3, donde vemos el amor de Dios en esta historia. Ahora vemos lo que Dios está haciendo, el Evangelio, cómo se conecta con Cristo y su obra salvadora. Yeah. Y vemos el progreso, ¿no? Primero entendemos la historia, después vemos nuestro pecado, después vemos el amor de Dios y ahora, en gratitud por lo que Dios ha hecho, queremos pedir y hacer cosas y llevar el mensaje a otras personas con la pregunta 5. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Y les recomiendo que usen mucho estas preguntas con sus lecturas bíblicas. De hecho, yo hablaba con algunos amigos de la universidad el jueves y estudiábamos un poco de la Biblia y usamos estas preguntas para hacerla. Pueden usarla, estas preguntas con muchas partes de la Biblia, todas las partes de la Biblia, de hecho. Yeah. Especialmente O sea, las consolidar. Ujú. Consolidar es como afianzar el estudio, Profundizar. profundizar, ya. Profundizar. Usamos consolidar porque son los 4 C y no podemos decir los 3 C y una P. Sí. O sea, considerar es la tercera y consolidar es la cuarta. Sí. Muy bien. Ya. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta antes de terminar nuestra clase?